Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder desde lejos abrir la palabra de Dios con ustedes hoy. También estoy muy contento que hoy van a poder reunirse dentro del edificio de la iglesia. Eso es una bendición, damos gracias a Dios, estamos orando por eso, orando por el gobierno. Y bueno, les animamos que seguimos orando para que podamos seguir estando adentro y que pronto también podamos aumentar hasta los números, hasta que algún día podemos volver a poder reunirnos en la manera que nosotros decidimos dentro de la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que vamos a poder reunirnos hoy en la iglesia. No se olviden de ir abrigados porque tenemos que abrir las ventanas, así que vamos a poner la calefacción, vamos a abrir las ventanas para ventilación, porque queremos también proteger a cada uno de los hermanos del COVID y por eso tenemos que incomodarnos un poquito. Pero vayan igual con eso, vayan bien abrigados, vayan a disfrutar de adorar juntos. Vamos a usar micrófonos, así que vamos a escucharnos mejor. Y bueno, me alegro mucho que vamos a poder hacer así. Quiero animarles ya también por medio de la grabación que cuando van a la reunión lleguen a tiempo, lleguen tempranos, para que los sugieres que están en una sola reunión también pueden disfrutar de la reunión. Y cuando salen por afuera, vamos a pedir que no se demoren en el fondo, sino que pasen directamente más adelante para tener su comunión, para que podamos tener un buen testimonio con todos los vecinos que están alrededor. Y bueno, como siempre, cuando están teniendo comunión, por favor que mantengan a las distancias sociales para que los que pasen por allí y nos vean, realmente por dos razones: por el bien de tu salud y por el bien del testimonio de la iglesia. Y así no comprometan a los fieles también a tener que constantemente corregir y insistir en algo que debemos aceptar como compromiso ya en ir a la iglesia. Así que gracias a Dios podemos reunirnos adentro hoy y les animo en ese contexto a hacer todo lo posible para que nos mantengamos con seguridad. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces a 1 Corintios 9. Hoy vamos a comenzar en versículo 15. Realmente seguimos el mismo tema desde el comienzo de capítulo 8. Estamos hablando de derechos y libertades cristianos. Derechos y libertades cristianos. Y estamos viendo ciertos principios. En capítulo 8, recuerden que Pablo comenzó a contestar una pregunta que ellos tenían sobre carne ofrecido a ídolos. Y eso fue el tema, pero el principio que sacamos en capítulo 8 es que debo ceder mi derecho de comer carne para no ser un tropiezo para mi hermano. Debo ceder mi derecho de comer carne para no ser tropiezo al hermano. Y debo ceder cualquier derecho que no es definido por Dios como un mandato que tengo que cumplir, pero si es algo que Dios no ha declarado, pero es un derecho que tengo, debo estar dispuesto a cederlo para no ser un tropiezo al hermano. Y Pablo terminó 1 Corintios 8 diciendo en versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso fue la postura de Pablo. Ahora en capítulo 9 vimos la semana pasada que Pablo nos enseñó que él no iba a hacer nada que pondría un obstáculo al evangelio. Él no quería ningún obstáculo al evangelio. Entonces él explicó sus derechos de apóstol, el derecho de beber y comer al costo de la iglesia de Corinto, el derecho de llevar consigo una esposa, sus gastos pagos por la iglesia de Corinto, y el derecho de no trabajar. Pero él dijo, voy a ceder todos esos derechos de apóstol para no poner obstáculo al evangelio. Y en versículo 12 él dijo, no hemos usado de este derecho para no poner ningún obstáculo al evangelio. Ahora, hoy vamos a seguir en versículo 15 de capítulo 9. Y Pablo hoy nos va a revelar que vale la pena ceder los derechos de sostén
para predicar el evangelio gratuitamente y para ganar a algunos. Voy a repetir, Pablo nos va a enseñar hoy que vale la pena ceder sus derechos de sostén para predicar el evangelio gratuitamente y para tener la posibilidad de ganar a algunos. Vamos a leer, comenzando en capítulo 9, y vamos a estudiar hoy versículos 15 a 23. Dice así la palabra de Dios. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estoy yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bien, aquí entonces Pablo nos va a enseñar, nos va a revelar que él estaba dispuesto a ceder sus derechos de sostén para que podía predicar el evangelio gratuitamente y para poder ganar a algunos. Y eso va a tener muchas implicaciones para tu vida y para mi vida. Hoy vamos a ver dos motivos evangelísticos para ceder los derechos. Ya vimos que debemos ceder los derechos para no ser un tropiezo. Y ya vimos que Pablo dijo que iba a ceder sus derechos para no poner ningún obstáculo al evangelio. Y hoy, siguiendo con el mismo tema, vamos a ver que hay motivos evangelísticos para ceder los derechos. Ahora vamos a ceder algunos derechos delante de los incrédulos, y Pablo lo está haciendo para poder predicar un evangelio gratuito. Ahora entonces, dos motivaciones evangelísticas para ceder los derechos. Primer motivo, vamos a ver que Pablo nos enseña de ceder los derechos para poder predicar el evangelio gratuitamente. Ahora, hemos visto ya en el pasaje anterior que Pablo está hablando de ceder su derecho de vivir del evangelio. Él dice en versículo 15, la primera frase, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Quiero que observen, porque es importante, va a ser importante cuando llegamos al versículo 18, que esta palabra aprovecho, en griego la palabra aparece 3 veces en este capítulo. En versículo 12 es traducido usado. Pablo dice no usado de estos derechos. Aquí Pablo dice no he aprovechado de estos derechos. En versículo 18, él dice para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y la palabra abusar es la misma palabra, que creo que abusar, en mi opinión, no es la mejor traducción. Lo que está diciendo es que tuve derechos, pero decidí no ejercitarlos, no usarlos, no aprovecharlos, quizás para marcar su punto, no abusarlos. Pero es difícil abusar de un derecho es para utilizar, pero un derecho se puede ceder. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Este derecho de vivir del evangelio he decidido no aprovechar. Versículo 15, no usarlo, no utilizarlo, no emplearlo, no ponerlo en efecto. Ahora, él sigue diciendo, tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Él está diciendo, no les enseñé todas estas cosas de cómo sostener al obrero de Dios para que ahora lo haga conmigo, sino él está diciendo, tengo el derecho de recibirlo, ustedes tienen la responsabilidad de proveerlo, pero yo ahora voy a ejercitar otro derecho que tengo, que es el derecho de no aceptarlo. Puedo aceptarlo porque no es un mandato a mí aceptarlo. Entonces, he decidido que en este caso, como misionero en Corinto, que es más provechoso para la prédica del evangelio
ceder mi derecho de ser sostenido para que no haya ningún obstáculo al evangelio y para que pueda predicar el evangelio gratuitamente. Entonces Pablo no quería que lo hicieran a él en ese momento y decidió no aceptarlo. Ahora quiero aclarar, en otros pasajes Pablo recomienda a los demás que reciben sostén, los que prediquen el evangelio, los que dediquen sus vidas al ministerio. Pablo nos ha enseñado la semana pasada que deben vivir del evangelio, deben poder dedicarse a full al evangelio. Él ha marcado que todos los otros apóstoles lo hicieron. Él marca más adelante que la iglesia debe cuidar de su pastor. Pero Pablo sí tenía una práctica que vamos a ver más adelante, que cuando él fue a un lugar nuevo, estaba fundando una iglesia, predicando el evangelio primero a inconversos, a incrédulos. Él no quería ninguna confusión de que él estaba predicando para después conseguir dinero de parte de ellos. Y eso es lo que él está hablando acá. Él dijo en 2 Corintios 11, él va a decir a esta misma iglesia más adelante estas palabras: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Entonces él dice, cuando yo vine a Corinto, otras iglesias me sostuvieron. Los de Macedonia me mandaron ofrendas. Ellos suplieron mis necesidades, pero yo no fui ninguna carga a ustedes. Y en el texto que estamos estudiando nosotros hoy, él está diciendo que él no quería hacer nada que iba a impedir que predicara el evangelio gratuitamente. Y dice en versículo 15, prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, es muy importante entender lo que Pablo está diciendo aquí porque es fácil de malinterpretarlo. Él dice, yo quiero decir no a mi derecho de ser sostenido. No quiero que lo hagan conmigo porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, la palabra gloria acá es una palabra que puede ser traducido mi orgullo o mi jactancia. Pablo está diciendo, no van a sacar mi jactancia, no van a sacar mi orgullo, no van a sacar mi gloria en este momento por sostenerme. A primera vista decimos, pero Pablo debe haber sido orgulloso de su prédica, orgulloso de predicar sin recibir sostén. Creo que no. La palabra no es necesariamente pecaminoso, pero normalmente es pecaminoso. Pero él no está diciendo, vamos a ver, que él está hablando no de una gloria que nace en Pablo, sino una gloria que es su privilegio de ejercitar en el Señor. Y no es malo gloriarnos si nos gloriamos en las cosas del Señor. 1 Corintios 1, 30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje también Pablo está diciendo, y vamos a ver en el contexto qué es lo que quiere decir, que prefiero morir antes de que alguien anule mi oportunidad de gloriarme en el Señor. Entonces no está hablando en sí de orgullo personal, sino está hablando de gloriarse en algo que el Señor ha provisto. Ahora, dice que nadie desvanezca, que quiere decir que nadie anule, que nadie hace vacío, que nadie deje sin efecto. Y él dice, prefiero morir antes de eso. Cedo mi derecho de recibir sostén. Prefiero morir en este caso antes de recibir sostén, aunque lo estaba recibiendo de Macedonia. Prefería morir antes de recibir sostén de las personas al cual estaba predicando el evangelio. Entonces, ¿qué era esa gloria? Lo define en el pasaje más adelante, en versículo 18, dice, ya voy a adelantarme, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Entonces, esta gloria de que él hablaba, de que él no quería perder, que él no estaba dispuesto a perder, esa gloria fue predicar un evangelio gratuito. Predicar un evangelio que era sin costo, sin intereses económicos, sin remuneración de los oyentes, sin predicar un evangelio que dejaba dudas en
en la mente de la gente que uno estaba predicando para tener ganancia personal. Entonces, mira el versículo 16. Vamos a ver algo quizás más extraño a primera vista, pero otra vez es importante entenderlo. Porque dice en versículo 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Él está diciendo, mi gloria, mi orgullo, mi jactancia no está en el evangelio, sino está en predicar un evangelio gratuito. Qué raro eso, porque uno podía decir, quiero gloriarme en el evangelio. Correcto, se puede hacer eso, pero Pablo está marcando otro punto, porque él está diciendo, yo no predico, no puedo decir que puedo gloriarme en predicar un evangelio gratuito, porque predicar el evangelio es una necesidad impuesta. ¿Ves que dice eso en versículo 16? Es una necesidad, no es una opción. No puedo gloriarme y decir qué grande que soy, que estoy predicando el evangelio, o mire cómo estoy predicando el evangelio, porque no tengo la opción de no predicar el evangelio. Eso fue una necesidad. Para Pablo fue impuesto. A Pablo le fue impuesto implícito en su llamado. En Hechos 26, él cuenta delante del rey Agripa su llamado. Y dice que Jesús dijo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministerio y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Y Pablo dice entonces, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces a Pablo le fue impuesto necesidad desde su llamado a predicar este evangelio. En Gálatas 1, 15 y 16, él dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Esto es algo que Dios me dio. No dependía de los hombres. Dios me llamó a predicar el evangelio y eso es lo que estoy haciendo. Fue impuesto, fue una necesidad. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo en el versículo 16, no puedo gloriarme simplemente en predicar el evangelio, porque predicar el evangelio es mi deber. Tengo una necesidad impuesto y tengo que hacerlo. Él está comunicando un poco la necesidad de que hablaba Jeremías en Jeremías 29. Jeremías dijo a Dios, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías quería escapar de su responsabilidad, pero sigue, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces Jeremías dijo, si pienso no voy a predicar el evangelio, no puedo no predicar el evangelio porque hay un fuego ardiente metido en mis huesos y no aguanto eso, tengo que predicar. Y Pablo estaba diciendo lo mismo. Eso es mi llamado, el Señor me llamó. Es una necesidad que significa una presión, una aflicción, es una palabra fuerte. Es una aflicción del cual no puedo escapar. Y la palabra impuesta significa una obligación, puesto por fuerza, una urgencia. Entonces está diciendo, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque tengo una presión dado por Dios, una obligación y tengo que predicar el evangelio. Ahora, entonces, Pablo está diciendo, esto es mi obligación, no puedo no hacerlo. Y quizás vos estás diciendo, bueno, ese fuego que tenía Pablo, amén, y Pablo estaba comprometido con esta necesidad que fue impuesto a él cuando él fue llamado al ministerio. Pero hermanos, vos y yo tenemos esa misma necesidad impuesta. Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Se llama la Gran Comisión.
El Señor nos dio esa misma comisión en Mateo 28, versículo 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es la comisión para vos y para mí. También tenemos la necesidad de predicar el Evangelio. Tampoco es una opción. Tampoco podemos decir que somos súper cristianos porque estamos predicando el Evangelio, sino todo creyente debe predicar el Evangelio. En Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vos y yo hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido convertidos, el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu nos da denuedo, el Espíritu nos da poder, el Espíritu nos acompaña cuando ministramos y estamos enviados a predicar el Evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Entonces, Pablo no está diciendo no nos gloriamos en el Evangelio, está diciendo no nos gloriamos en que predicamos el Evangelio, porque ¿qué creyente no va a predicar el Evangelio? Y miren lo que dice al final del versículo 16, y dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. No es que gloria que predico el Evangelio, debo jactarme que predico el Evangelio, sino está diciendo, es mi deber predicar el Evangelio, y ay de mí si no lo hago. Ay de mí. Ay de mí es una exclamación de dolor, una exclamación de dificultad intensa. Es marcando una condenación de Dios, no una condenación eterna, no, pero una condenación a cualquier creyente que no estuviera predicando el Evangelio. Está diciendo, mi amo, mi Señor me dio el mandato y ay de mí si no cumplo con el mandato de mi Señor. Pero antes de que aplicamos eso a nuestras vidas, miramos en el próximo versículo donde Pablo nos dice que cuando predicamos el Evangelio hay dos maneras de hacerlo. Dos maneras de predicar el Evangelio. Ahora vamos a ver que no hay una opción de no predicar el Evangelio. Eso no es una opción para Pablo y no es una opción para ti. Pero cuando predicamos el Evangelio, Pablo dice hay dos opciones, versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. La primera manera de hacerlo es voluntariamente. Eso es lo que significa la palabra de buena voluntad. Voluntariamente. Predico el Evangelio voluntariamente, con disposición favorable, con gozo en mi corazón, sin sentir presión. Lo predico porque quiero predicarlo, lo predico porque veo a los perdidos que lo necesitan, lo predico porque amo a mi Señor quien murió por mí. Entonces lo hago voluntariamente, como un hombre libre, que es un tema en este texto, un hombre libre en el tiempo romano, soy libre. No soy un esclavo, no lo hago como un esclavo, no lo hago por obligación como un esclavo, sino lo hago como un hombre libre haciendo lo que yo quiero hacer, porque amo al Señor. Y Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, si lo hago voluntariamente, recompensa tendré. Porque el esclavo no tenía recompensa. El que fue obligado no tenía recompensa, solamente tenía el ay. Pero el que lo hace de buena voluntad tiene recompensa. Pablo dice, tengo sueldo, tengo recompensa que Dios me dará. No está hablando del sostén que ellos podían darle en ese momento. Está diciendo, el Señor me dará la recompensa, porque lo hago no por intereses económicos, no lo hago por intereses personales, no lo hago como esclavo, lo hago voluntariamente. Pero la otra opción también se ve en el versículo 17, dice, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué quiere decir eso? Él dice, si yo decido no hacerlo voluntariamente, con buenas ganas, con gozo, con disposición, tengo que hacerlo igual. Simplemente ahora tengo que hacerlo de mala voluntad, como si fuera un esclavo, sin disposición, sin recompensa, haciéndolo por obligación, porque Dios me mandó a predicar el Evangelio. Y dice, la comisión me ha sido encomendada. La comisión significa la responsabilidad, el orden, la administración, la delegación me ha dado, y la palabra encomendado significa dado por confianza. Está diciendo, yo ya fui delegado este trabajo, el Señor puso
su confianza en mí y me dio el mandato. Entonces, eso se aplica a vos también, hermano. Tenemos que predicar el evangelio, sí o sí. Cada creyente, cada convertido, cada persona que conoce al Señor, tenemos la necesidad impuesta de predicar el evangelio. Hay que predicar igual. Es comisionado en la gran comisión. Fuiste enviado al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. No es opcional. Y en estas dos maneras de predicar el evangelio, no hay una tercera opción, que es no predicar. Así que poder predicar de mala voluntad simplemente por obediencia, sin recompensa, como si fueras un esclavo. O Pablo recomienda lo que él hizo, que fue predicarlo de buena voluntad, como un hombre libre, con gozo, con disposición, con solicitud y con recompensa de parte de Dios. Entonces, hermanos, primero, reconozca que tenés que predicar el evangelio, no es opcional. Tenemos un mensaje que cambia vidas. Cristo murió por los que están alrededor nuestro. Tenés que predicar el evangelio, pero también te conviene toda la vida predicarlo de buena voluntad, con gozo, con alegría, porque tenés un mensaje que tus conocidos necesitan y tenés un mensaje que el Señor te mandó a predicar. Y Pablo dice entonces, porque no quiere dejar ninguna confusión, porque hasta ahora ha dicho, no quiero que nadie quita mi gloria, mi jactancia. No encuentro mi gloria en predicar el evangelio porque es un deber. Hay dos maneras de hacerlo, de buena voluntad o de mala voluntad. Yo elijo la buena voluntad. Pero ahora dice en versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Qué es lo que estoy diciendo que es mi gloria? ¿Dónde está mi recompensa? Y dice ahora, su galardón, su gloria, dice así, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él hace la pregunta para aclarar y él dice, quiero predicar el evangelio sin costo, gratuitamente. Recuerden que ya vimos 2 Corintios 11 cuando él dijo a ellos, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque me suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. No está diciendo que no aceptó sostén, está diciendo que no aceptó sostén de las personas al cual estaba predicando el evangelio. Eso fue su galardón, eso fue su gloria. En 1 Tesalonicenses 2:9 dijo a los tesalonicenses, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. No quería ser gravoso a ellos mientras que predicaba a ellos el evangelio. En 2 Tesalonicenses 3 otra vez dijo a ellos, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Entonces, ¿qué es el ejemplo que ellos tienen que imitar y que nosotros tenemos que imitar? Es, en primer instante, él estaba dando el ejemplo de trabajar cuando fue necesario para que el evangelio podía ser predicado gratuitamente. Y el principio más allá de eso es siempre estar dispuesto a ceder nuestros derechos para no ser gravoso a ninguno al cual estamos predicando. Pablo recibió de afuera. Él trabajó, pero no recibió ofrendas de los oyentes del evangelio que él estaba predicando. Y él dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Porque en mi opinión la traducción no se justifica. Recuerden que la misma palabra traducido usar, aprovechar, está diciendo, yo rechacé el sostén y mi gloria es y mi galardón es predicar un evangelio gratuitamente, donde no hay confusión, donde nadie sospecha de mis motivaciones. Eso es mi gloria. Mi gloria es que tengo un evangelio que es gratuito. Entonces hice así para no abusar de mi derecho de evangelio, para no usar, para no aprovechar, para no utilizar mi derecho. Así que creo que no es abusar, creo que no es correcto decir que iba a abusar de su derecho. Un derecho es un derecho. Sino, él está diciendo, voy a ceder mi derecho. Voy a ceder mi derecho
para que el evangelio que predica no tenga obstáculos, que no haya confusión, que nadie piense que lo estoy predicando por intereses personales. Y recuerden el versículo 12, él usó la misma palabra diciendo no uso de esto para no poner obstáculo al evangelio. Entonces la primera motivación que vemos hoy de ceder nuestros derechos, primera motivación evangelística para seguir los derechos, es Pablo dice, voy a ceder mis derechos de sostén para predicar un evangelio gratuito. Gratuito. Porque el evangelio es gratuito. Es por gracia que somos salvos. No hay nada que podemos agregar. No hay dinero que lo puede comprar. No hay obras que lo pueden lograr. Y Pablo no quería dejar ninguna confusión en la mente de sus oyentes. Entonces se dio su derecho y predicó un evangelio gratuito. Número 2, segundo, la segunda motivación evangelística de ceder nuestros derechos. Pablo cedió sus derechos para ganar a mayor número. Pablo estaba dispuesto a ceder sus derechos para ganar a más personas para Cristo. Ahora, para este segundo punto tenemos que pensar por un momento en el apóstol Pablo. Pablo era misionero en el Imperio Romano. El Imperio Romano era realmente una serie de pueblos que había sido conquistado por los romanos. Entonces, en distintos lugares del imperio, y Pablo viajaba extensivamente en el imperio, Pablo encontraba muchas culturas distintas de la de él y culturas distintas el uno del otro. Muchas culturas, muchas costumbres extrañas para Pablo, muchas religiones, porque había muchos dioses paganos que venían de distintos lugares, que tenían sus ritos, que tenían sus creencias, más allá del judaísmo que ya existía también en todas esas regiones. Habían diferencias tremendas de lugar a lugar, diferente de ropa, diferencias de comidas, diferentes de fiestas, diferencias de ritos, diferencias en las costumbres familiares. Y Pablo miraba en todas esas culturas y todas esas personas y todas esas costumbres y él dijo, yo quiero ganarlos a todos. No quiero que haya un pueblo, un grupo, una cultura que no puedo ganar para Cristo. Entonces, en versículo 19, él dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo primero dice, siendo libre, soy libre. ¿Por qué fue libre de todos? Porque se dio sus derechos. Se dio su derecho de sostén. Y ahora estoy diciendo, estoy libre. Otra vez es una palabra muy romano porque es la palabra de no ser un esclavo. No tiene que rendir cuentas a un hombre. Es libre de los hombres. Es libre para comer carne. Es libre para ejercitar sus derechos. Pero también es libre para rechazar a sus derechos para servir al Señor. Y él dice, estoy libre de todos. Era libre de los hombres. No tenía que rendir cuentas a los corintios por si aceptaba el sostén o no, o qué hacía con cada cultura. No tenía que rendir cuentas a ellos. Solo rendía cuentas a Dios. Estaba libre de los hombres. Estaba libre de cualquier sponsor. Que la costumbre en aquel entonces, una de las costumbres era tener un sponsor que le pagaba sus gastos. Y si Pablo iba a tener un sponsor, normalmente la persona debía algo al sponsor, estaba condicionado por el sponsor, tenía algunos metas o propósitos del sponsor, pero Pablo estaba independiente económicamente de los hombres y de sus influencias, solo estaba dependiente de Dios. Pablo decía en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy libre de todos. ¿Pero cómo logró esa libertad? Por ceder sus derechos. 1 Tesalonicenses 2:4, él dijo, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él no está diciendo que puede hacer lo que quiere. Dios prueba los corazones. Él tenía que rendir cuentas a Dios, pero estoy diciendo, mi ministerio no es para agradar a los hombres. Entonces, él está libre de los hombres, pero no está libre
de su meta, no está libre de su propósito, que es predicar un evangelio gratuito y ganar a mayor número para Cristo. Entonces dice Pablo, por lo cual, versículo 19, siendo libre de todos, mire lo que dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo dice, ya estoy libre por no exigir mis derechos, pero entonces en esa condición me hago esclavos de todos, un esclavo voluntario. La palabra acá es doulos, un esclavo sin derechos personales porque él los cedió, un esclavo de Cristo. Realmente libre de todos para hacerse esclavo de todos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estoy libre por ceder mis derechos para que puedo ministrar a todos como sus esclavos. Ahora, ¿qué es su propósito? Versículo 9, para ganar a mayor número. Muy sencillamente, hermanos, no pierdan esto. Pablo cedió sus derechos para ganar mayor número. Estaba dispuesto a ceder todos sus derechos. Estaba dispuesto a no comer más carne. Estaba dispuesto a no recibir un sueldo. Estaba dispuesto a no ejercitar sus derechos como un apóstol. ¿Para qué? Todo para ganar a mayor número. Eso es un buen ejemplo de parte de Pablo y debe ser porque Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Jesús mismo. ¿Te acordás de Filipenses 2:5 en adelante, donde dice, haya pues en vosotros, en ti, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despejó de a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cedió sus derechos. Él fue Dios, es Dios. Tomó carne, estaba en la gloria, vino acá a la tierra. Él tenía el derecho de ser adorado, tenía el derecho de manifestar su gloria, tenía el derecho de vivir de acuerdo con quien era, pero él cedió todas esas cosas para ser tu Salvador, para morir en tu lugar. Y Pablo siguió su ejemplo. Y Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir también. Entonces, debemos pararnos acá antes de ver los ejemplos que Pablo nos ve, a ver si vos y yo estamos dispuestos a ceder nuestros derechos, ser siervos de todos para ganar a mayor número, para predicar el evangelio sin dificultad, para ganar a personas para Cristo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, Pablo nos va a dar una serie de ejemplos. Vamos a tratar de verlos rápidamente, porque el tema no es en ninguno de los ejemplos en particular, sino es en el tema de los ejemplos. Así que lo vamos a ver relativamente rápido. Versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Ahora, en el tiempo de Pablo, un esclavo fue vendido a una familia. Cuando fue vendido a una familia, el esclavo tenía que acomodarse, tenía que adaptarse a su familia. Tenía que adaptarse a sus costumbres, tenía que adaptarse a lo que ellos hicieron, tenía que adaptarse a la forma de vivir. Ahora, la familia no podía cambiar su corazón o lo que él creía realmente, si venía con una religión o con convicciones, pero el esclavo tenía que adaptarse a la cultura de la familia. Ahora, vemos que Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío, y debemos recordar que Pablo era un judío, pero Pablo ya era un judío no practicante. Era un judío que se había dado cuenta que la circuncisión no salva, que cumplir con la ley es imposible, que haber nacido como judío no te da vida eterna. Él era un judío no practicante. Y ahora él dice, me he hecho como judío para poder ganar a los judíos. Era como volver a las mismas cosas que ahora Pablo había rechazado porque se dio cuenta que no es verdad, pero dice, voy a volver al propio pueblo. Pablo amaba a los judíos, amaba a su pueblo. En Romanos 10:1, él dijo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él quería que fueran salvos. Entonces, Pablo dice, para ministrar a los judíos me hago como judío. ¿Cómo hizo eso? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a cada ciudad donde Pablo fue, siendo apóstol a los gentiles,
Si había una sinagoga, él fue el primero a la sinagoga. Algunos ejemplos. Hechos 18:4 dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y en el mismo Corinto dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Así que Pablo fue a la sinagoga en Corinto, fue a la sinagoga en todos los lugares donde fue, si había una sinagoga. Crispo, uno de los primeros creyentes, era el principal de la sinagoga. En Hechos 17:2 dice Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces su costumbre fue ir a la sinagoga. Pablo tenía por qué ir a la sinagoga. No, él tenía que estar en la iglesia, tenía que estar formando una iglesia, tenía que estar pensando en una iglesia, pero para ganar a los judíos se hizo judío. Vemos otro ejemplo en Hechos 28. Y podemos ver muchos ejemplos de esto. Cuando Pablo ministraba a los judíos, él comenzó con el Antiguo Testamento, comenzó con las escrituras de los judíos. En Hechos 28:23 dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Allí está en Roma recibiendo a los judíos y predicándoles el evangelio de Cristo desde la ley de Moisés y los profetas, utilizando sus propias escrituras. Vemos también en Hechos 16:3 que para su viaje misionero acomodaba a la influencia de los judíos. Dice que quiso Pablo que Timoteo fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo creyó que era necesario circuncidarse. No, él enseña en contra de eso. Pablo pensaba que esto ayudó a Timoteo en algo en lo espiritual. No, lo hice simplemente para que no sea un obstáculo a predicar el evangelio a los judíos. Entonces, vemos vez tras vez en el ministerio de Pablo que él, según lo que dice el versículo 20, se hizo judío para ganar a los judíos. Y todos esos sacrificios se hicieron para ganar a los judíos. Eso fue su propósito. Pablo no fue limitado por sus derechos. Pablo no fue limitado por la cultura. Pablo fue limitado por una sola cosa, y eso fue la palabra de Dios. No violaba la palabra de Dios, pero si la palabra de Dios no lo había definido, él estaba dispuesto a cederlo. Entonces a los judíos se hizo como judío para ganar a los judíos y ganó a muchos judíos. Sigue el versículo 20 y dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me hizo como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto es casi paralelo a los judíos. Decir que me hice judío para ganar a los judíos es muy parecido a decir me hice como bajo la ley, sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Probablemente la diferencia es que no todos los judíos estaban sujetos a la ley ya, y algunos prosélitos que no nacieron como judíos sí estaban sujetos a la ley, se sometieron a la ley. Entonces Pablo simplemente está hablando de otra categoría, otro grupo de personas que vivía en su tiempo. Y Pablo aclara, yo no estoy bajo la ley, yo no estoy sujeto a la ley. Él necesitaba aclararlo porque no quería dejar ninguna confusión, porque Pablo había enseñado que la ley condena. En Gálatas 3:10 él dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:24, él dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces él aclara, yo no estoy sujeto a la ley condena. Él dice en Gálatas 2:16 que la ley nos salva. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo está diciendo, la ley nos salva, ser sujeto a la ley nos salva. Yo no estoy sujeto a la ley, pero cuando hablo con personas que están sujetos a la ley, yo les hablo como sujeto a la ley. Él entra como
de su punto de vista, de su idea. ¿Por qué? ¿Y qué es el propósito? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo sabía que estamos libres de la ley. Mateo 5:17. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Pablo dijo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Miré en esos pasajes también para poner este equilibrio en lo que Pablo está diciendo con este paréntesis cuando dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. Cuando él dice, yo me puse como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, eso no significa que él dijo, la ley te puede salvar o la ley podés cumplir, sino él iba a enseñarlo y seguramente los enseñó, porque estoy citando casi todas las enseñanzas de Pablo, que la ley no te puede salvar, sino la ley es tu ayo para llevarte a Cristo. Simplemente Pablo está diciendo, sin violar las escrituras, cuando me acerco a personas que están sujetos a la ley, comienzo con la ley. Comienzo como si yo fuera sujeto a la ley para poder llevarles a la gracia. Entonces, Pablo estaba dispuesto a acomodar la cultura, no el mensaje de salvación, porque por eso aclara que no está sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Su única limitación fue los mandatos de Dios, pero no fue limitado por sus derechos y no fue limitado por la cultura. Pero él sigue en versículo 21 con otro ejemplo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora dice, a veces voy a los que están sin ley, esos son los gentiles. Y cuando hablo con los gentiles, les trato como si yo fuera sin ley. Cuando Pablo fue a los gentiles, no comenzaba con Moisés. No comenzaba con las escrituras que utilizaba con los judíos. Lo vemos en Atenas, en Hechos 17. Por ejemplo, cuando él predica en el Areópago, en Hechos 17, versículo 22, él dijo así, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Ves que Pablo comenzó con su Dios, con su religión, con su Dios no conocido que no existe y dice, hoy te voy a presentar al Dios no conocido para hablarle de Cristo? En capítulo 17, otra vez en el Areópago, en versículo 28, Pablo dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo, sin violar las escrituras, sin ir en contra de lo que Dios dice, cita los poetas de Atenas. Para, como dice acá, para ponerse con los que están sin ley, como si estuviera sin ley. Entonces Pablo se acomoda a la cultura en su introducción, pero quiero que observen también en Hechos 17, cuando llega al final, en versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo acomoda la cultura en su introducción, en su forma de acercarse a la gente, en su forma de tocar el entendimiento de la gente, pero siempre termina en el mismo lugar, en el evangelio que no se acomoda. Entonces, en todos estos casos, Pablo se acomoda culturalmente y Pablo cede sus derechos para acercarse a la gente. Pablo no cede la palabra de Dios. Su único límite es los mandatos de Dios. Y aquí vemos, cuando hablaba con los judíos, comenzaba con Moisés, terminaba con el evangelio de Cristo. Cuando hablaba de los gentiles, comenzaba con sus poetas, terminaba con el evangelio de Cristo.
Eh, y así tiene que ser siempre. Y vemos que Pablo entonces acomodaba en esa manera. Vemos también, vamos a ver en capítulo 10 de 1 Corintios, que Pablo comía con los gentiles cuando no iba a ser un tropiezo para un hermano. Dice en 1 Corintios 10:27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pablo está diciendo, si yo voy a la casa de inconversos porque quiero ganarles para Cristo, voy, como la carne, no pregunto, porque quiero tener la oportunidad de predicar el evangelio y no es pecado comer esa carne. Jesús hacía lo mismo. Siempre fue criticado por eso. Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre, come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pablo dice, esto es lo que dicen de mí. En Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces encontramos a Jesús constantemente en la presencia de pecadores que estaban pecando, prostitutas, comelones, borrachos, publicanos, ladrones. Él estaba en su presencia, pero sin pecar. Él no pecó con ellos, simplemente estaba en su presencia para comunicar el mensaje de él mismo, del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo que él hizo, y es lo que él está recomendando también a nosotros. Y él dice aquí, no es que yo estoy sin ley, sino yo estoy bajo la ley de Cristo. No es la ley de los judíos, no es una ley que solo es mi ancho para llevarme a Cristo, no es una ley que no puedo cumplir, es la ley de Cristo, que es los mandatos de Cristo, la ley de Cristo que es posible cumplir porque tengo el Espíritu Santo morando en mí. En Ezequiel 36 habla de esa idea, aunque en Ezequiel creo que está hablando en el tiempo del milenio, pero está hablando de la condición que nosotros tenemos hoy. Dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado la palabra de Dios. Y ahora, sin ser legalistas, tratando de ganar mérito delante de Dios por cumplir con la ley, podemos obedecer la ley de Cristo de buena voluntad, de buen corazón, porque tenemos el Espíritu Santo. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley de amor, es la ley de amar los unos a los otros. Entonces Pablo dice, si estoy con gente sin ley, los gentiles, me hago como sin ley, aunque yo he sido judío. Pero no es que vivo sin ley, sino tengo la ley de Cristo. Ahora después dice, versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Aquí Pablo hace como un juego de palabras haciendo referencia al párrafo, versículos 1 a 13, donde él hablaba de los débiles, Ahora allí los débiles eran los que no podían comer carne porque su conciencia les acusaba. Pero Pablo enseñó a los corintios que no estaban demostrando amor para los débiles si ellos si fueron tropiezos para los débiles. Ahora, entonces creo que utiliza esta palabra débiles aquí para hacerles recordar de qué están hablando. Pero aquí los débiles no son los hermanos con conciencia débil, porque dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Él está hablando de otra clase de débil. Creo que está hablando del débil que le ha mencionado antes. Por ejemplo, en Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles sin Cristo. En 1 Corintios 1, recuerden, él dijo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces está diciendo, cuando estoy con débiles, personas no intelectuales, no fuertes según el mundo, no bien económicamente, no nobles, sino personas débiles que necesitan de Cristo. Entonces me humillo y me pongo como un hombre débil. Hago lo que tengo que hacer para poder comunicar con ellos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Siempre su propósito es ganar a ese grupo de personas. Tenemos que tener cuidado. Hay algunos de nosotros que no estamos dispuestos a hablar con personas humildes, porque es otra cultura y nos sentimos incómodos y no queremos exponernos a eso, a ir a sus casas o exponernos a sus cosas. Eso está mal. Pablo está diciendo, a los débiles me hizo débil. Hay algunos de nosotros, también hago por aplicación, que no estamos dispuestos a ir a las personas que en este mundo están considerados fuertes, que están bien económicamente, que están bien en muchas cosas. Nos sentimos incómodos, entonces no lo hacemos. A ellos también tenemos que ir. Entonces, Pablo está diciendo con todas estas ilustraciones, al judío me hizo como judío, a él que está bajo ley me hizo como bajo ley, a él que está sin ley me hizo como sin ley, el que es débil me hizo como débil. Y que el propósito siempre para ganar a ese grupo. Vuelvo a decir, porque es muy importante, no estamos hablando de ceder mandatos de Dios. No podemos violar la Escritura jamás para ir a uno de estos grupos, porque estaría decir, es mi responsabilidad salvarlos, no puedo seguir los métodos de Dios para que sean salvos, tengo que hacer otro. Eso no es aceptable. Obedecemos a Dios siempre, pero en muchas cosas que no son mandatos de Dios, es simplemente mi decisión de ceder mis derechos, de perder mi comodidad, de ponerme en una situación límite para poder ganar a esas personas para Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Ahora, él después lo va a resumir en versículo 22, la segunda parte. Mire lo que dice. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Quiero que observen la palabra todo. El compromiso de Pablo era llevar el evangelio a todos estos grupos, a todas estas culturas, a todas estas formas de pensar. Entonces dice, a todos, he hecho de todo, para que de todos modos algunos sean salvos. Todo, para que algunos sean salvos. Pablo está diciendo, no hay grupo al cual yo no voy. Y no hay derecho que no estoy dispuesto a ceder. Estoy dispuesto a ir a todos los grupos, estoy dispuesto a ceder todos mis derechos, estoy dispuesto a ponerme en toda clase de incomodidad para que en alguna manera con cada uno de ellos, predicando el evangelio de Cristo, algunos sean salvos. Ahora, quiero que observamos algo en ese punto, es muy importante. Primero, vemos el compromiso de Pablo. Su método fue que él, como siervo de Dios, tenía que acercarse a todas las culturas, ceder todos sus derechos y, de todos modos, llevar el evangelio a todas las personas posibles. Hemos visto también en su método que siempre, no importa la cultura que él ha acomodado, el mensaje fue igual. Gálatas 1:9, él dijo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a pensar en esto en esta forma. Hay cosas cuando predicamos el evangelio que jamás pueden cambiar y hay cosas que siempre tienen que cambiar. Lo que jamás puede cambiar es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es siempre lo mismo. No podemos cederlo, no podemos modificarlo, no podemos suavizarlo. Tenemos que predicar el mensaje del hombre que es pecador, que necesita reconocer su pecado, necesita arrepentirse, necesita poner su fe en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz. Eso es. Eso no puede cambiar. Lo que sí puede cambiar, lo que tiene que cambiar es cómo lo presento en distintas culturas. Tengo que hacer como Pablo y acomodarme a la cultura sin pecar,
acomodarme a la cultura para que la gente de esa cultura pueda entender el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo está diciendo eso. Y quiero que vemos que hay una parte acá que correspondía a Pablo dentro de la voluntad de Dios, una parte que dependía de Dios. Porque Pablo acá dice, yo me echo de todo a todos para que de todos modos salve a algunos. Solo algunos van a ser salvos, hermanos, pero algunos van a ser salvos cuando nosotros nos dedicamos a predicarles el Evangelio. La salvación depende de Dios, no depende de nosotros. Vimos en 1 Corintios 3, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿qué es tu parte? Tu parte es mirar alrededor tuyo a todos los grupos, a todas las personas, y no eliminar a nadie, sino decir, todas estas personas que Dios ha puesto en mi vida es mi campo misionero, todos. Y después tener que pensar en las maneras que vos podés llevarles el Evangelio. Y todas las maneras que te ocurre, todas las maneras que en oración te das cuenta que Dios quiere que hagas, tenés que hacerlos. Orando que, de todos modos, algunos sean salvos. Eso es tu parte. Es tu deber. Es lo que Dios te mandó a hacer. ¿Qué es la parte de Dios? La parte de Dios es de salvar a algunos. Es Él que da el crecimiento. Él quiere utilizarte y Él va a transformar vidas. Pablo dice al final, versículo 23, ¿por qué hace todas estas cosas? A esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esa última frase es difícil de entender exactamente lo que Pablo quiere decir, pero está diciendo, cedo todo por causa del Evangelio y porque quiero ser copartícipe. La palabra es koinonía, es comunión, quiero tener comunión. No sabemos si quiere decir quiero tener comunión con Dios en su mensaje del Evangelio, o si quiere decir quiero tener comunión con los hermanos que sean transformados por el Evangelio, o si está diciendo en general, quiero ser partícipe en la prédica del Evangelio, en el mensaje que Dios nos dio y en las vidas transformadas por el Evangelio. Probablemente es todo eso. Quiero hacer esto por causa del Evangelio y quiero tener comunión con todo lo que significa el Evangelio. Ahora, hermanos, entonces, ¿qué aprendemos en este pasaje donde Pablo sigue hablando del tema que comenzó en capítulo 8? Primero, vos y yo podemos ceder nuestros derechos y, es más, debemos ceder nuestros derechos en ciertas circunstancias. Volvemos a aclarar, estamos hablando de cosas no mandados por Dios. No puedo ceder mandatos de Dios para ganar a alguien para Cristo, ni para eso puedo ceder un mandato de Dios. Pero todo lo que no es mandado por Dios, todo lo que es simplemente mi derecho opcional, puedo cederlo y debo cederlo. ¿Por qué? Capítulo 8, por amor a mi hermano, para no ser un tropiezo. ¿Por qué? La semana pasada vimos, para no poner obstáculo al Evangelio. ¿Y por qué hoy? Para ganar algunos para Cristo. Te pregunto, ¿estás dispuesto a ceder tus derechos con humildad por causa del Evangelio? ¿Ceder tus derechos por causa del Evangelio? Te pregunto también, hermano, ¿reconoces como Pablo tu necesidad impuesta de anunciar el Evangelio? ¿Te das cuenta que predicar el Evangelio para ti que conoces a Cristo no es opcional? La gran comisión envió a ti, id a todo el mundo y predicad el Evangelio, haced discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato no es id, eso no es un mandato, realmente es un participio, es yendo, vos en dónde vivís, por dónde andás, con quién conoces, haced discípulos, es un mandato de Dios, predicad el Evangelio. Y te pregunto, si lo ves como tu deber, y si estás obedeciendo a Dios con ese deber. Espero que sea así. Y si no es así, que sea así hoy. Y es sí, entonces hay otra pregunta. ¿Lo haces con voluntad o lo haces por obligación? Te animo a hacerlo con voluntad. Dios quiere que lo hagamos con solicitud, con propósito, con buenas ganas. Y entonces hay recompensa.
Si no lo hacemos simplemente como esclavos, cumpliendo con lo que nos dijo nuestro amo. Nuestro amo, el Señor Jesucristo, nos mandó a predicar el Evangelio. Comenzamos con eso, pero no lo hago por eso. Lo hago porque amo al Señor, porque amo el Evangelio y porque amo a las personas alrededor que necesiten escucharlo. Y hermano, entonces, ¿está dispuesto a ir a lugares incómodos? ¿Está dispuesto a ir a personas incómodas? No importa, hermano, si sea un porteño, un provinciano o de qué provincia, necesita del Evangelio. No importa si la persona es rico o pobre, necesita del Evangelio. No importa si es extranjero o argentino, necesita del Evangelio. No importa si es blanco, negro, cualquier color en el medio, necesita de Cristo. No importa si es un intelectual o un analfabeto, necesita de Cristo y no podemos ser intimidados. No importa si es un ateo o un religioso, si no es creyente en Cristo, necesita de Cristo. Podemos dar más ejemplos, pero hermano, ¿estás dispuesto a ir a personas que piensan diferente de ti, que tienen otra cultura de ti, que sus costumbres son distintas a ti, que cuando entras en su ambiente te sentís raro? Pablo te diría, de acuerdo con esa cultura, acepte como esa cultura para llevarles el evangelio de Cristo. No ceder el evangelio, eso es el mensaje que no cambia, pero podés ceder la cultura. Y Pablo dice, hay que hacer esto con todo y con todos. Y te pregunto, ¿estás hablando con todos? ¿Estás hablando con todos? ¿O tenés tu límite? ¿Tenés las personas o las categorías que te parece cómodo a ti? A todos, dijo Pablo. Y dijo que, él dijo, todos me he hecho de todo. ¿Estás haciendo todo lo que podés hacer? ¿Has orado al Señor? ¿Te has preguntado al Señor? ¿Has evaluado qué podés hacer? Y cuando te das cuenta de algo que podés hacer, ¿lo has hecho? Dios quiere que hagas todo lo que podés hacer para llevar el evangelio a otras personas. Y para eso tenés que estar en comunión con Dios para ver qué es lo que Él quiere que hagas. Y eso es lo que hizo Pablo. Y entonces, de todos modos, ese de todos modos no deja fuera nunca el evangelio. Eso es el modo. Pero Él está hablando de la manera de hacer la presentación. Y cuando, hermano, cuando vos y yo hacemos a todos todo lo que podemos, con todos los modos, el Señor va a salvar a algunos. El Señor va a salvar a algunos. ¿Estás dispuesto a ceder tus derechos? ¿Estás dispuesto a ponerte en situaciones incómodas? ¿Estás dispuesto a dar de ti mismo dentro del plan de Dios? Todo lo que Dios quiere que hagas para alcanzar a las personas alrededor tuyo con el evangelio. Si no ha sido tu posición hasta hoy, mira el pasaje, date cuenta de esto. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si mi vida ha sido transformada por el evangelio y no predico el evangelio. Y hermano, confiese eso como pecado si no lo haces y comenzá a hacerlo hoy. Quiero terminar, como siempre nos gusta, quizás hay alguien mirando este video que no conoce a Cristo como Salvador. Y hemos hablado de este evangelio constantemente, este evangelio que por lo cual por lo cual Pablo estaba dispuesto a ceder todos sus derechos. ¿Qué es ese evangelio? Déjame compartirlo de la misma palabra de Pablo en Romanos capítulo 10. Él dijo así, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo allí? Que Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y tenés que creer en tu corazón que Dios, el Padre, lo levantó de los muertos. Quiere decir que reconoces que Él murió. ¿Y por qué murió? La palabra de Dios dice, Él no murió por sí mismo, Él fue Dios. Él no murió por sus propios pecados, Él nunca pecó. Él murió por tus pecados. Él vino a la tierra para morir en tu lugar. Y cuando Cristo estaba en la cruz, Dios cargó sobre Él tus pecados. Cristo murió en tu lugar. Y tenés que creer que Él es Dios, que Él murió, que Él se levantó de los muertos para que tú puedas ser salvo.
Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Eso significa que cuando tú crees en Cristo, que Dios te declara justo, libre de la pena de tus pecados, porque alguien ya pagó en tu lugar. Alguien ya pagó tus pecados. Entonces, si estás presente y no conoces a Cristo como Salvador, te invito a analizar tu vida y vas a reconocer, si eres honesto con ti mismo, que eres pecador y que no puedes dejar de pecar. Es tu esencia. Y quiero que sepas que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte en el infierno eterno. Eso es la paga del pecado que todos merecemos. Pero Jesús fue a la cruz y Él murió en tu lugar. Él llevó tu infierno sobre Él. Él pagó la condena de tu pecado. Él pagó por todos tus pecados. Y Él resucitó para darte vida eterna. Entonces, te invito y te animo a ir al Señor en este mismo momento. Él está presente donde tú estés. Él quiere salvarte. Vaya a Él. Reconozca delante de Él que eres pecador. Humillate delante de Él, confesando tu pecado y arrepentiéndote de tu pecado. Diciendo, Señor, reconozco mi pecado. No quiero pecar más, pero no tengo solución yo. Pero hoy pongo mi fe en Cristo. Creo que Él murió en mi lugar. Él pagó la cuenta por todos mis pecados. Y Él resucitó. Y entonces, Señor, no confío más en mí mismo. No confío más en la religión. No confío más en mis obras. Yo confío en Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Creo que Él pagó la cuenta por todos mis pecados. Y Él resucitó para darme vida eterna. Si crees en el Señor Jesucristo, dice acá en Romanos 10, dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedes ser salvo ahora mismo, poniendo tu fe en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Pedimos en esta mañana que si alguien escuchando o mirando que no conoce a Cristo como su Salvador, que tu Espíritu Santo le convence de su pecado y que en este momento que Él vaya a ti en oración, confesando su pecado y poniendo su fe en la obra de Cristo en la cruz, su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Sabemos que tú quieres salvarle y pedimos que obres para que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Señor, a nosotros que ya conocemos a Cristo, ayúdanos, Señor, a evaluar y humillarnos y reconocer que tenemos que estar listos y dispuestos a ceder nuestros derechos, que tenemos que estar listos a ponernos en lugares incómodos. Tenemos que estar dispuestos a entrar en culturas desconocidas, culturas incómodas, culturas distintas, para poder ganar a esas personas para Cristo. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a llevar el Evangelio a todos, a hacer todo lo que nosotros podemos hacer para llevarles el Evangelio, para que de todos modos algunos conozcan a Cristo. Señor, que no haya entre nosotros hermanos que dicen la gran comisión es para otros. No siento la obligación, no siento la necesidad. No voy a hacer eso. Pido, Señor, que tú obres para que no haya nadie en nuestra congregación que no está dispuesto, habiendo sido transformado por el maravilloso mensaje del Evangelio, que no haya nadie que no esté dispuesto a cumplir con la gran comisión y a ser discípulos en todos los lugares. Pedimos, Señor, que tú pongas esa carga en nuestros corazones y que lo hagamos de buena voluntad, de buenas ganas, para ganar a más personas para Cristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como saben, yo voy a estar asistiendo a una iglesia el domingo, pero no estoy allí. En 3 semanas más o menos estaré allí. Pero que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga en su tiempo de adorar juntos, de compartir entre ustedes, edificándose mutuamente. Vaya preparado a la iglesia para poder compartir y para animar a tus hermanos. Y bueno, que el Señor les bendiga.